Muy bien, bienvenidos a la Peña 8. Quienes se conecten o revisen el video. Estamos estudiando el día de hoy las promesas de Dios y su uso pastoral, su uso ministerial, ¿no? Siempre cuando se habla de pastoral, estamos hablando de poder llevar sanación, sanidad en un sentido emocional, en un sentido mental, en un sentido de confortar a una persona que está pasando por alguna necesidad de dirección y a través de las promesas podemos darle esa visión adecuada, ese ángulo creativo adecuado desde la palabra de Dios. Vamos a aprender hoy cómo usar adecuadamente las promesas desde una metodología básica, pero funcional, a fin de que desde hoy mismo podamos nosotros usarlo en nuestra propia vida y en la vida de las personas que Dios ponga a través de nuestros ministerios. El primer enfoque en la lección 8a tiene que ver con lo que ocurrió justo inmediatamente después de la caída. Ustedes ya conocen la historia. Génesis 1, la creación. Génesis 2 se enfoca en el huerto, en la creación de Adán y de Eva. Hay una hermosa lección sobre matrimonios allí en esa lección, pero en Génesis 3 aparecen las primeras complicaciones. Más adelante en otros módulos y en otras lecciones vamos a estudiar Génesis 3 desde otro ángulo, desde las tentaciones, pero en esta particular lección debemos enfocarnos en el versículo 3, en el capítulo 3, versículos 14 y 15. ¿Ok? Entonces hay una pequeña duda en cuanto a la respuesta que quiero verificar y qué es lo que se desarrolla, ¿no? Siempre hay una parte de resumen. Estoy buscando esa pregunta resumen que describe todo lo principal en cuanto a la lección. Me parece que la 18 es esa lección y ustedes pueden verificar la respuesta allí. ¿Ok? Entonces, déjenme ver si es correcta la observación de Víctor. En Génesis 3 se pregunta lo mismo de la prueba, ¿no? Me parece. Eh, la cita corresponde a Génesis 3:15. ¿Quién habla en la cita? Habla Dios, ¿no Dios. es cierto? ¿A quién le habla? ¿A quién está hablando? Y efectivamente, el desarrollo de la lección se enfoca en la serpiente, ¿no? ¿Quién es la serpiente? Satanás. ¿Ok? Déjenme, Correcto. sí, entonces estamos de acuerdo. Sí, listo. Sí, yo también tenía señalado la misma inquietud. Ya. Génesis 3, vamos a buscarlo para que quede claramente establecido. El libro no es mío, el libro es de mi esposa. Mi libro está guardado y supongo que aquí mi esposa tenía un touch. Por eso es que lo estoy usando. A ver, Génesis 3:15 dice lo siguiente, dice, porque pondré enemistad entre ti y la mujer, correcto. Está hablando a la serpiente, ¿no? Y tú le dirás en el calcañar, eh, a ver, esta te dirá en la cabeza, a ver, repito, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Algo. Inmediatamente el 16 se enfoca en la mujer. El 14 se enfoca en la serpiente y termina todo el 15 enfocado en la serpiente. ¿Ok? Entonces ahí hay una corrección, por favor, para todos. La respuesta incorrecta tiene que ver con la serpiente. Muy bien, Víctor. Gracias por la observación. Entonces, con eso, ¿alguna otra observación más sobre la prueba? Sí, Sí, Arturo, tengo otra. quisiera que Ah, nos expliques en la prueba 8b, el punto número 1, la promesa y condición. La primera, la A, está creo que más clara que la B. Entonces, como que revisar eso. tenemos una confusión, Arturo, ahí. Vamos a Salmos 37, entonces, ¿no? 37, 4, 5. 4 y 5. Esto es O sea, parte el ya de la lectura. 5 de la confusión. Esto es parte, además, perdón un ratito. Bien, Salmos 37. Habíamos estudiado esto hace un par de lecciones atrás, me parece, donde la clave para entender las promesas tiene que ver con identificar la condición. La clave para entender las promesas que como seres humanos podemos
apropiarnos y podemos utilizarlas en nuestra vida o en la vida de otra persona, en la administración pastoral de otra persona. La clave para entender y vivir una promesa espiritual tiene que ver con identificar la condición. A veces es sencillo, a veces está escondida, por llamarlo así, o no es tan fácil identificarlo. En el versículo 4 del Salmo 37 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, cuando está así descrito, pues Clarísimo. es que hay un contraste, ¿no? Entonces tú ya sabes que una es la condición y otra Y es la otra la promesa. promesa. La condición tiene que ver con algo que como seres humanos, hijos de Dios o hijas de Dios, podemos hacer, ¿ok? Podemos cumplir, sería la palabra más apropiada. Entonces, de estas dos expresiones que están en el versículo 4, ¿cuál es la que un ser humano puede cumplir? Deleitarse. Deleitarme. O sea, no puedo yo conceder las peticiones de mi propio corazón porque están más allá de mi control, ¿no? Hay peticiones que no tienen que ver con un esfuerzo humano, sino con circunstancias, por ejemplo. Entonces, lo que yo puedo hacer es deleitarme. Si yo me deleito en Dios, ¿no? Y debo entender muy bien qué significa eso, yo Ajá. puedo reclamar esa Conceder. promesa. ¿Sí? Entonces es algo sobrenatural. La parte que Dios hace es sobrenatural, no la puede hacer un ser humano, no la puede hacer otro ser humano, solamente Dios puede hacer. Y en base a ese poder, Dios me da algo que como hijo puedo hacer y me edifica, ¿no? O sea, nunca va a haber una condición negativa en el sentido de edificación espiritual, siempre va a ser positiva, ¿ok? Y generalmente tienen que ver con cosas piadosas, como lo vamos a ir descubriendo. Ahora, el 5 está un poquito más complejo, dice, encomienda a Jehová Sí. tu camino, encomienda a Jehová tu camino y confía en él, punto y coma, se tradujo a la Reina Valera, ¿no? Ujú. Y él hará, ¿ok? Y él hará. Entonces, de esas dos expresiones, ¿cuál es la condición o cuáles son las condiciones? Es que hay dos Conectar. condiciones. Eso es lo que me pasa a mí. Encomendar el camino y confiar en él. Ajá. Entonces, más que dos condiciones, es como que es una condición compuesta, ¿ya? Eh, Sería no- encomienda a Jehová tu camino y confía en él. Te La puedo exactamente. compartir, te puedo compartir lo que yo contesté. La Sí, promesa, puse, en la promesa, no me suscribí exactamente a lo que dice ahí, sino Él guiará tu camino, escribí yo. Sí. Y ya. la condición es confiar en Él. Entonces, yo creo que está bien. Sí. Bueno, aquí viene un tema también importante. Si podemos ver otra versión, si alguien tiene otra versión, de pronto está más clara. Recuerden que es una traducción, la Reina Valera. ¿Sí? ¿Alguien tiene otra versión a la mano para NBI, analizar el punto de vista de Víctor? NBI tengo yo, Arturo, Ya, léelo, leo. por favor, para... Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Ya, entonces, está un Entonces, a poco más... ver, esa era la discusión que teníamos como con el Víctor. Y bueno, yo en la respuesta, y creo que la respuesta que tú enviaste tampoco estaba muy clara. En todo caso, yo tengo la condición, es encomienda a Jehová tu camino y confía en él. Y la promesa es, él hará. No sé los demás que digan. Pili, ¿tú cómo tienes? Sí, yo también tengo igual, porque Ajá, es la condición encomendar a Jehová su exacto. camino y confiar en él. ¿Para qué? Para que él obre, para que él Él haga. hará. Es lo que yo entendí Ok, en este entonces, versículo. por la respuesta que yo di, yo puse en el audio confiar y encomendar. Y en la Reina Sí. Valera dice... eh, 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 perdón, estoy acá en la Reina Valera dice encomienda y confía. Confiar y ¿Verdad? Es que encomendar. la del audio no Orden. confía, no coincide ni con la respuesta de la Maya ni la mía. Mi respuesta es la promesa él hará, la condición encomienda y confía. Sí, Claro. ajá. Ya, Tienen todo entonces así estaría bien. es un error de lectura que hice.
la condición es justamente lo que yo dije primero, ¿no? Confiar y encomendar. Y la promesa es Él hará. ¿Ok? Ya, Está. perfecto. Ahora, es importante que identifiquemos la condición no como una expresión tácita solamente, puede ser compleja como es. ¿Ok? Entonces la condición en esta particular, y también es muy importante ver el contexto del Salmo, pero la condición de esta promesa en particular está compuesta por dos cosas. De hecho, en la Reina Valera hay una conjunción, hay un y. O sea, ambas cosas deben ser cumplidas. Se debe encomendar y se debe confiar. A veces puedo yo encomendar y de pronto no confiar. Y a veces yo puedo estar confiando, pero de pronto no estoy encomendando. O sea, puedo estar confiando en mí mismo o en otra persona o en otro esfuerzo. Ambas condiciones son importantes. Ahora, cuando hay un contraste en una promesa particular, por ejemplo, en Proverbios 3 aparece algo parecido. Dice el Proverbios 3 desde el versículo 5, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esa es una advertencia, ¿no? O una declaración de, de, de advertencia ante vivir una situación. Dice luego el 6, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. O sea, aquí hay una condición y una promesa, ¿sí? Se parece un poco, pero no es la misma, ¿no? Pero aquí habla de reconocimiento, por ejemplo, ¿no? Ajá. Creo que Arturo, con lo que dijiste ahora antes de empezar a leer, de que la condición es lo que nosotros como seres humanos debemos cumplir, Podemos ¿sí? cumplir. Podemos, Debemos, ajá. Debemos y podemos, ajá. Y la promesa, pues, es lo que Dios va a hacer, lo que Dios exactamente, dijo. Entonces, con eso creo que ya nos queda claro. Gracias. claro. Y a veces la promesa se explica en los siguientes versículos. Por ejemplo, aquí, Él hará. ¿Qué hará? Debo también tener presente que a veces un versículo no termina, o perdón, un principio, una promesa, no termina en el versículo, sino que continúa. Si ustedes se fijan, Claro, lo que a continuación está conectado justamente para con que el tu hará. justicia resplandezca como el alba. Exacto. Entonces, cuando se refiere Él hará, habla justamente de lo que viene a continuación. Habla de darte lo justo y de hacer que tu derecho prevalezca ante una situación. Aquí se cierra la promesa, ¿ok? Aquí se explica con mayor detalle la promesa. Entonces ahí, como si ven, ustedes tiene una perspectiva de identificación importante, ¿no? No solamente se trata de coger un versículo y maximizarlo a una verdad. Hay que reforzar el contexto, hay que verificar el versículo previo, hay que verificar el versículo siguiente y comenzamos nosotros a poder entender el uso, que es lo importante, ¿no? Dentro de la metodología de uso pastoral, el entendimiento claro de la promesa es fundamental, porque si no vamos a estar regalando promesas que no son promesas, que puede ser el caso de, de muchos de nosotros que hayamos caído en declaraciones ligeras y no hayamos escudriñado adecuadamente esto. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Está claro hasta ahí? Sí, gracias. No hay dudas en ese sentido. Bien, vamos a la parte práctica entonces, ¿ok? A ver quiénes estamos conectados. ¿Ya pudo entrar Rodrigo? Allá, sí. ¿Cómo está Rodrigo? Muy bien. Eh, Importante que recuerden que en la descripción del grupo está el link y están los links a los videos grabados y está el link incluso para que puedan verificar sus notas en la matriz, ¿no? Para que lo puedan tener siempre pendiente. Ustedes le dan allí clic en la descripción y pueden ingresar a todo lo que corresponde, ¿no? Déjenme, para que quede grabado, déjenme compartir esta parte para que siempre estén pendientes de eso.
y nos colaboremos en la gestión del curso. Entonces aquí ustedes le dan en la parte de arriba, le dan en donde dice G1 Iglesia Misionera, se les abre la descripción, la información del grupo, y aquí le dan en leer más, y tienen el link de la reunión, el horario, tienen el ID, la contraseña, tienen el link de las evidencias de aprendizaje, y yo voy subiendo ahí las peñas que hemos hecho. Me falta subir las 7. Las Ahí 7 no están las... las notas, Arturo, en ese link de evidencias. Sí, aquí donde dice evidencias están las Ajá, notas. Voy ya, subiendo perfecto. progresivamente. En realidad, creo que me faltan de Joana y de Víctor subir ahorita, el resto ya lo he subido. Y si no, pues ustedes verifican que deben tener una nota cercana a la lección. Recuerden que son 10 de asistencia, las pruebas se califican sobre 10 también. Entonces, este es nuestro recurso para que ustedes puedan también hacer seguimiento de su gestión como estudiantes o de su evidencia de aprendizaje, ¿no? Si se están dando cuenta, lo que me interesa a mí es recopilar la mayor cantidad de evidencias y tratar de hacer ejercicios que promuevan al aprendizaje significativo, o sea, que podamos poner en práctica lo que estamos aprendiendo, que es lo más importante. Y este tema en particular tiene mucho uso, pero su uso también está sujeto a una metodología importante que debemos nosotros diferenciar. Como ya lo estamos viendo, no se trata solamente de lanzar promesas y ya no. Ya debemos ir nosotros haciendo ejercicios espirituales de discernimiento correcto, sobre todo para las personas nuevas en la fe que van a buscarnos a nosotros para ministrarnos. Se van a ir con preguntas a nosotros. ¿Qué hago en esta situación? ¿Qué hago en esta situación? Entonces, yo debo entender que dentro de la consejería bíblica, espiritual o dentro de la administración bíblica, como ser humano, por cualquier título académico que tenga o por cualquier experiencia que tenga, yo como persona no puedo ministrar nada. En la parte espiritual yo soy un cero a la izquierda. ¿Ok? Yo tengo que hacer que la Biblia le hable a esa persona y que sea el versículo hablándole que el Espíritu Santo tome eso y dándome discernimiento para dar el testimonio adecuado. Si yo voy a comenzar a poner mi enseñanza y decirle, bueno, yo pienso esto, mira, a mí me pasó esto, estoy ocupando yo el lugar de Dios en la administración. Es lo mismo de la Torre de Babel, ¿no? Hagámonos un nombre, construyamos una torre que llegue al cielo. Ya Dios ya nos enseñó con esa lección qué es lo que piensa cuando pensamos así. Entonces, la administración consiste en diferenciar el estado espiritual de la persona actual y poder llevarlo a un siguiente nivel, no yo, poder darle el pasaje que lo lleve o la base bíblica que lo lleve a un siguiente nivel. Hasta ahí llego, ¿sí? Por favor, siempre recuerden eso. Por más estudios teológicos que tengamos o por más situaciones que tengamos, la Biblia o Dios en su palabra es quien lo va a administrar. A veces esa administración va a ser confrontativa porque así es necesario que sea. Y a veces de pronto yo tengo que darle una promesa que lo confronte. Y hay mucha evidencia bíblica sobre eso. Lo vamos a ver aquí si nos da el tiempo. Sí, o a veces una promesa de esperanza. Yo tengo que discernir cuál sería el pasaje más adecuado para ministrar. ¿Ok? Ahora, ese por un punto de vista espiritual. Otro punto es la sensibilidad de esto. Yo no puedo eh, estar no puedo dejar de tomar en cuenta el riesgo que tengo yo en mi posición de siervo de Cristo, eh, en darle una influencia inadecuada a una persona que necesita administración. No sé si me estoy entendiendo. Entonces viene una persona y me pide consejería porque está pasando por problemas matrimoniales. ¿Ok? Si sale de mi boca una palabra como dice, no, divórciate. Divórciate porque en Mateo 19 Cristo dice que cuando hay adulterio se puede divorciar. Entonces, si yo me atrevo a decir eso, las consecuencias que tiene eso para una relación matrimonial y el efecto que va a tener en cadena, me puede a mí traer consecuencias como siervo, para mi testimonio, para mi rol dentro de mi ministerio. Entonces, no puedo trabajar así. Hay una metodología bíblica y lo vamos a aprender aquí en este nivel. Mateo 18 tiene una estructura de cómo seguir eso y sobre todo siempre rescatando el tema de que yo no soy nada, o sea, como decía Pablo, ¿no? Cristo es quien
a través de su palabra va a hablar. ¿Ok? Entonces, eso es un principio fundamental, por favor, dentro de la promesa cristiana para poder. Y vamos a hacer un ejercicio para ver cómo resulta, ¿ok? Primero, su cuadro de promesas está lleno, supongo. Era Sí, parte de la lección 8b, hacer un cuadro de promesas pastorales, ¿sí? Y hay un respaldo que tiene El respaldo 8. el respaldo 8, también lo tienen lleno, Claro. con algunos, ¿verdad? Ya, ok. Quiero que cada uno, por favor, primero, si nos da el tiempo, sí, hable sobre, vamos al respaldo 8, ¿ya? Está más esquematizado. Eh, Pueden escoger a voluntad una promesa, explicar en qué contexto lo puede usar. El título está ahí, ¿no? Que fuera contexto sobre el ámbito en que puedo aplicarlo, ¿sí? Y explicar la promesa, ¿sí? Explicarlo desde un ejemplo, ¿no? Para, para poder, para poder ministrar. A ver, voy a empezar yo. Por ejemplo, Salmos 37:4. No sé si está aquí. Salmos 37:4 que lo acabamos de ver. Eh, ¿En qué contexto yo lo podría usar? Bueno, primeramente debo identificar la promesa claramente para saber dónde es aplicable. Y cuando veo Salmos 37:4, veo que es una promesa muy universal, muy genérica. ¿Sí? Dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, si la petición de tu corazón está enfocado en salud, por ejemplo, o está enfocado en economía, o está enfocado en crecimiento ministerial, la promesa es aplicable. ¿Ok? Entonces, es una promesa que no podríamos llamarle, no es una panacea, pero al menos es muy, muy funcional, muy práctica para varios ámbitos. ¿Sí? Entonces, es una promesa que yo la usaría, por ejemplo, en líderes cristianos que quieran crecer. Y yo, bueno, yo quiero tener yo un ministerio, de pronto dice un joven, ¿no? Quiero tener un propio grupo de estudio, quiero ser maestro, porque veo que Dios me llama a eso. Y a veces entramos en esa ansiedad de querer, pero parece que no es el momento adecuado. Es una promesa muy amplia. O sea, ¿Cómo? ¿No? Entonces yo digo, mira, te doy esta promesa, ve. Por ahora esperemos el tiempo de Dios. Mira lo que dice en Salmos 37:4, lo leo todo y mira, en este pasaje habla sobre una promesa muy, muy linda que puede de pronto Dios ministrarte, ¿no? Entonces, no hay da mucha riesgo aquí, esperanza. sí, no hay ningún riesgo, no hay personas afectadas, no hay terceros, no hay depresión, no hay... Entonces, puedo decir, mira, Dios promete conceder las peticiones de tu corazón si tú te deleitas en Él. Entonces, trabajemos en cómo deleitarnos en Él. ¿Qué dice la Biblia sobre cómo deleitarnos? Y comienzo yo desde esa promesa a buscar el principio de qué significa deleitarse en Dios, ¿no? Oración, tiempo de alabanza, eh, Alabanza. evangelizar, servir. Comienza cumpliendo eso y estoy seguro que Dios, como lo dice su palabra, porque no puede negarse a sí mismo, va a conceder esas peticiones en el tiempo adecuado. ¿Ok? Y trato que esa ansiedad de ese joven o de esa joven que quiere mostrar su liderazgo y quiere crecer, se canalice en ese esfuerzo por ahora, que aprenda a esperar el tiempo adecuado. Sí, fácil hasta ahí. ¿Ok? No tengo mayor. Pero no es tan fácil siempre. Si fuera así sencilla la vida cristiana, todos pudiéramos crecer. Siempre hay riesgos, ¿no? Entonces aquí quiero escucharlos, a ver, ¿cuál podría ser? Y todos podemos colaborar en la que voy a nombrarlos en el orden que los tengo aquí, ¿no? A ver, Pili, usted está primero en mi pantalla. ¿Cuál promesa usted escogería y en qué contexto? Yo cogí, bueno, la del enfermo, porque justo el día sábado estaba hablando con una de las mujeres y ella estaba con el problema de una enfermedad. Entonces yo le di la promesa, bueno, yo le di las dos promesas, la de Mateo 8:17 y la de Mateo 5:15. Entonces, con la que decía que Jesucristo se llevó todas las enfermedades en la cruz. Y la de Mateo 5, digamos, la de Santiago 5:15,
que le decía que la oración del justo puede salvar al enfermo. Entonces, eso me ayudó mucho con ella porque estaba muy cerrada, muy dolida y decía que ¿por qué a ella? Entonces, bueno, ya empezamos a conversar y todo, entonces yo le di estas dos promesas para poder conversar, porque al inicio estaba ella muy, como, tenía como una máscara, ¿no? Puesta de, yo le pregunté y me dijo, estoy bien, no me pasa nada, todo está bien, entonces, bueno, ahí tuvimos, oré y todo eso con ella, y hasta que al final ella decidió abrirse, porque hay personas que son tan, no, o sea, se ponen una máscara de dureza y no quieren, porque ella dijo, a mí no me gusta llorar, a mí no me gusta, bueno, no me gusta sufrir, no, bueno. Entonces yo tuve la oportunidad de darle estas dos promesas a él. Entonces fue algo muy, muy gratificante de ver cómo luego ella se abrazó, ella inclusive se le fue las lágrimas después aparentemente en su dureza que ella tenía, ¿no? Entonces esa promesa cogí yo y fue practicada justo el día sábado. Ok, muy bien, Pili. ¿Puede leer lo que dice la primera porción bíblica de Mateo? Sí, dice Mateo 8:17. Entonces yo tengo aquí Mateo 8:17. Dice aquí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó vuestras dolencias. Ok, muy bien. ¿Opiniones sobre esta experiencia de Pili? ¿No? Me parece que está bien aplicado el versículo para el caso que se le presentó, que es como vimos en la evaluación, en la 8B al final, habían unos casos y acorde al caso debíamos aplicar unas de las promesas que hemos estudiado en esta unidad. Ya, muy bien. Vamos a profundizar un poquito. La realidad bíblica siempre debe ser priorizada dentro de cualquier administración. ¿Ok? La realidad bíblica implica que para acceder a cada promesa, recuerden la lección que vimos esto, hay una promesa principal para que activa el resto, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía? Cada aspecto de la Biblia lleva a cualquier ser humano a un punto de inicio, por llamarlo así. ¿Cuál es? Conocimiento de Cristo. La salvación en Cristo, ¿sí? Esa es la principal promesa. Yo no estuve en todo el evento, no llegué después. Solo quiero contextualizar para que quede claro el proceso siempre bíblico en cualquier tipo de administración, ¿ok? Debe ir mucho más allá de la emocionalidad. No digo que lo que la experiencia de Pile está mal, no quiero esclarecer el contexto y los principios. Más allá de las emociones, más allá de todo lo que podamos ver con nuestros ojos, la realidad espiritual se mantiene independiente de cómo la persona reacciona. ¿Ok? Entonces, una promesa de cualquier tipo nunca va a estar por encima de la promesa de la salvación en cualquier persona. ¿A qué me refiero? La persona que es ministrada o que desea acceder a una promesa de sanación, una promesa de paz, de cualquier ámbito, ¿no? Que las estamos viendo, tiene que entender la persona que para vivir eso debe hacerlo primero en la realidad de Cristo, o sea, debe primero aceptar a Cristo como Señor y Salvador, que estoy seguro que en el evento se dio en algún momento, aunque yo no estuve participando. En, a- Así es. en algún un momento del evento seguramente se predicó la salvación, ¿verdad? Se esclareció que toda persona debe ser llamado al... Acuérdense de Juan el Bautista siempre, ¿no? Alguien puede decir, Juan el Bautista, qué áspero que era, pero era muy bíblico. Él decía, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creer en él, el evangelio. Punto. Y por ahí venían los fariseos y dije a bautizarse. ¿Qué les decía Juan? Decía, ven, te abrazo,
llora en mi hombro, vas a entrar. ¿Eso le decía? Le decía, víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, imagínate eso en un contexto de iglesia actual, no sé si es que se dé, pero Juan estaba ministrando esos corazones. Juan les estaba haciendo ver la realidad en que ellos se encontraban y tenían que entender que si no cambiaban de dirección, porque arrepentimiento significa cambiar de dirección, ellos no podían entrar al reino de los cielos. No, no les servía bautizarse. ¿Entienden mi punto? Entonces, en cualquier ministración bíblica, sobre todo en contexto de iglesia y cualquier evento, la salvación debe ser tan clara que la persona no puede salir de ese lugar sin entender que necesita un Salvador. ¿Ok? No puedo obligar a la persona a elegir, pero sí puedo yo predicar el evangelio para que la persona sepa que debe elegir. Si la persona no elige o elige es algo que no puedo yo controlar, pero he predicado la realidad bíblica. ¿Ok? Sobre ese fundamento, dice Pablo, sobre ese fundamento, yo edifico ahora sí cualquier tipo de promesa y cualquier necesidad. ¿Ok? Entonces, eso es importante que se diferencie siempre, porque si es que no, pasa lo de la alimentación de los 5.000, ¿no? Panes y por los peces, y cuando quieren crecer, no crecen adecuadamente. Solamente queremos la parte. No digo que esto haya pasado, por supuesto. Quiero esclarecer, la metodología dentro de este proceso, si le llamamos metodología, tiene que ver con esta realidad. ¿Ok? Fuera de eso, espectacular la aplicación Pili. Solamente siempre prioricemos llevar a la persona a un entendimiento del arrepentimiento y la necesidad de aceptar a Cristo como Salvador y Señor. ¿Sí? Luego de Sí, eso, cualquier cosa es favorable. La propia palabra lo declara, ¿no? Separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15. Separados perdón, de mí. ya para llegar a esto, que teníamos que fue casi el final, porque ya la pastora Inesita había hecho todo el proceso de que tenía que ser salva, recibirles a Cristo y todo eso, entonces al final es como que nos dio un espacio para que podamos conversar con las personas, o sea, para que puedan abrirse, como Ministrar. yo le digo, ni tú me conoces ni yo te conozco, o sea, teníamos una oportunidad de que ella pueda, o sea, era una oportunidad que podían expresarse hacia nosotros, o sea, lo que les pasa, lo que les está sucediendo, porque ya saben que no, y pasa algo muy extraño, porque justo a mí me tocó 3 personas, pero esta señora no quería, o sea, ella no quería, solo yo le pregunté y ella me dijo, estoy bien, no me pasa nada, pues como que a mí el Espíritu Santo me devolvió, me dijo, llévale a otro lado, llévale a otro lado. Entonces, obviamente, justo vino la otra chica de la fundación, se acercó donde las otras 2 chicas que ellas estaban conversando, porque ella no hablaba. Entonces yo me levanté y les llevé a otro ladito. Entonces ya me dijo, yo no quiero que me escuchen y tanta cosa, bueno. Entonces fue después del proceso que ya había hecho la pastora en todo en la charla y todo lo que se hizo ahí. Entonces nos dio al final casi ese espacio para poder nosotros compartir con ella. Qué Entonces, hermoso. Excelente. Sí, y estoy seguro que eso pasó por eso. Pero quiero recordarles que eso debe estar presente, ¿sí? O sea, si ustedes pueden dividir el crecimiento cristiano por 2 Timoteo 3, 15 al 17, ustedes ven que está salvación, santidad y servicio. ¿Ok? Entonces, justamente lo que Pili acaba de mencionar tiene que ver con santidad. Hay sanación, curación. Pero no puede eso pasar antes de la salvación. ¿Ok? Y siempre apuntar a Cristo. Mira, ahora que Cristo es nuestro Señor, Él se llevó nuestras enfermedades. Lo tenemos todo. Somos hijos de Dios. Y aun si la muerte nos alcanza, sabemos dónde vamos a ir. ¿Ok? Ese es el argumento bíblico, porque así lo declara la palabra. Amén. Muy bien, pero quiero que diferencien los aspectos claves de esto, ¿no? Otro ejemplo, aquí estoy con David. David, un ejemplo que puedas mencionar basado en el respaldo 8 o de una experiencia personal como la que Pili mencionó. A ver, yo apliqué temiendo peligro.
en Proverbios 18:10. Una hermana estaba temiendo, como ella tiene su negocio en Coca y trabaja vendiendo ropa, entrando por comunidades que hay dentro de montaña. Entonces ahí había aparecido los cobradores de vacuna, los ladrones. Y había dicho que tenía que pagar vacunas y va a seguir vendiendo. Entonces yo leí este proverbio 18:10 que dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá justo y será levantado. Dios está delante de nosotros y él nos protege de todo. Y eso puedo compartir. Muy bien, David. Entonces, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. ¿Cuál es la condición allí? La condición es, correrá el justo. Correr, ¿no? Y ahí viene nuestro discernimiento con otros versículos. Pues, ¿qué significa correr hacia Dios? ¿No? Buscar su protección, oración, buscar, ¿no?, la dirección de Él. Pues, Salmo 91 podría ser una buena forma de explicarlo, ¿verdad? Y la condición Sí. y la promesa, ¿cuál es? Será levantado, ¿verdad? Temiendo el peligro. Ya. Muy bien. ¿Opiniones sobre esta experiencia de David en el contexto de las promesas? ¿No? Es un caso complejo el de David. Yo lo veo como muy complejo. Primero por el nivel de riesgo que hay, ¿no? En cuanto a cuando hay presencia de extorsión, cuando hay presencia, por supuesto que está lo sobrenatural, ¿no? No digo que no, pero hay muchas variables allí que tienen mucho que ver con discernimiento, ¿sí? Hay muchas situaciones que tienen que ver con, no sé si les pasó a ustedes como iglesia, pero en el tiempo del COVID surgían situaciones similares. Hubo ciertos pensamientos y ciertas perspectivas de ciertos líderes o ciertas posturas pastorales que decían, bueno, yo no me vacuno porque Dios es mi protector. No sé si escucharon ustedes argumentos como eso o tuvieron que enfrentar situaciones como esta. O yo sí me vacuno. No, pero si te vacunas estás temiendo al hombre. Y comenzaban a tejer pensamientos y perspectivas, ¿no? En cuanto a esa situación. Y luego la evidencia científica ya de los primeros meses salía de que una persona podía contaminar hasta 600 personas a la semana por la carga viral, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ángulo vas a tomar ahí? ¿Vas a tomar el de vacunarte por protección o vas a tomar el de vacunarte para no contagiar a otros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Entienden el punto? Entonces, cuando estamos en situaciones de alto riesgo, no es sencillo discernir. No es sencillo discernir. Entonces, hay que tomarlo de una manera muy sabia. Ahí, ahí cabría un proverbio como el que dice, en la multitud de consejeros está la victoria. O sea, yo comenzar a preguntar, o sea, ¿qué están haciendo allá en ese país que ya pasó? O ¿qué dice la palabra sobre esto, ¿no? Al final, yo conocí muchos pastores que no se vacunaron y fallecieron. ¿Ya? ¿Qué explicación le damos a la grey y a la iglesia? Ah, no, y ahí viene un tema que es difícil de manejar. O sea, no, es que falleció porque Dios lo quiso llevar y otros que falleció. Entonces, ven el punto. Entonces, cuando hay situaciones de riesgo eminente, de pérdida de vida, es muy importante que seamos muy cautos o discernamos muy bien la administración que vamos a dar. ¿Ok? Porque hay variables que... Ujú. Sí, Rodrigo, opiniones. Aquí esto Ya, es para esto, justamente para debatir, por favor. ya. Con toda Yo, confianza. yo, yo,
Mira, yo considero que, o sea, tú tienes razón en el sentido de que cuando pasó la pandemia, muchos pastores decidieron no vacunarse, pero no fue la no vacunación el hecho de que murieron los pacientes, que morían estos hombres, porque mucha gente que estaba vacunada también se murió. O sea, también hubo problemas que o sea, la vacuna no era No, permanentemente, o sea, no tenía el 100% de seguridad para los pacientes y inclusive muchos tuvieron problemas. Un chico de Colombia tuvo un problema finalmente con respecto a la vacuna porque aparentemente él quedó como un parapléjico, quedó con un problema cerebral. Pero bueno, más allá de eso, lo que creo que Dios sí nos da la oportunidad a nosotros de tener en cuenta es de la responsabilidad que tengo yo como persona, como ser humano, el hecho de evaluar si es que, por ejemplo, para tomar la decisión de un presidente, por ejemplo. Entonces, cuando yo llego y yo, entonces, ¿con cuál me quedo? O sea, con el socialismo, con el capitalismo, con el último que nadie, o sea, voy a votar por este porque nadie va a votar por él, entonces no va a ganar. Es, tenemos que ser sabios, como tú dices, ¿no? Básicamente la sabiduría proviene de Dios, pero también proviene de Dios el que Dios da la capacidad para que varias personas de pronto sientan, o sea, tengan la misma sensibilidad o tengan la misma posición, ¿no? Porque tienen el mismo sentir de Cristo y tienen el mismo sentir del Señor. Ahora, no es que yo venga a decir, no es que el Señor me dijo que te dijera esto. Eso también puede tener un riesgo también impresionante porque finalmente no es Dios. Finalmente es lo que yo pienso que Dios quiere venirte a decir. Entonces, toda esta parte espiritual es muy compleja cuando la gente de pronto necesita escuchar algo especial y justamente por eso se vuelve rica la gente porque están utilizando la fe a propósito de la vulnerabilidad que tiene la gente para que estas personas realmente hagan lo que yo quiero. Y por eso ha habido muertes y por eso han habido tantas situaciones. Entonces, como cristianos, creo que es importante nosotros, como tú dices, ¿no? Primero, ¿qué Dios quiere? Primero, ¿qué es lo que Dios quiere? Inclusive hasta por mí, porque quizás, bueno, yo he tenido la oportunidad a veces de como meterme a Dios, querer resolver las cosas de la gente, pero finalmente no es así. O sea, y finalmente yo digamos, como que a mí me ha caído como el problema y yo he tenido que asumir los problemas por querer quizás ayudar a Dios. Entonces sí tenemos que tener mucha claridad, es que Dios me llamó a consejería a esa persona, Dios me permite dar una palabra y si es de Dios, pues qué bendición, quizás sostenerla con la pastora, con el pastor, con algún líder, ¿no? Porque la sabiduría de varias personas me permiten a mí realmente crecer un poco mejor y definitivamente dejar todo en las manos del Señor. gracias, Rodrigo. Sí, justamente traigo a colación estos temas, ya te doy el paso, Víctor, porque son temas complejos y vamos a toparnos con esta situación. Y hay principios metodológicos que no podemos obviar. De lo que dice Rodrigo, ¿no? Tema, lo traigo a colación porque cuando me refiero a que conocí pastores, yo fueron pastores que pudieron vacunarse, pero no quisieron vacunarse. ¿Ok? Y hay ahí muchas perspectivas para analizar. El tema de la influencia que un pastor tiene, por ejemplo, en su iglesia. Entonces, una persona nueva en la fe dice, no, pues mi pastor no se vacuna. ¿Por qué me voy a vacunar yo? Y nos comenzamos a entrar en el tema de ser piedra de tropiezo para otros. Si está correcto, si está incorrecto, eso yo no lo sé. Solo describo los hechos que pasaron y las situaciones y los debates que tuvimos que enfrentar allí, ¿no? Ahora, si quieren verlo desde otro punto de vista, también aparece Romanos 13, por ejemplo. Sométase toda persona a toda autoridad, porque toda autoridad es dada por Dios. Quien resiste a la autoridad, a Dios resiste. La disposición de vacunarse fue nacional, fue mundial, de hecho. ¿Sí? Y ahí comenzamos a tejer perspectivas, ¿no? Que es a lo que quiero llegar. Entonces, cuando son situaciones complejas, yo como ministro no puedo yo ministrar. Yo tengo que la persona ver, muy bien, estás en riesgo, vamos a orar, vamos a escuchar la palabra, vamos a ver qué es lo que Dios te dice, qué es lo que tienes que hacer. Has decidido qué hacer, listo, vamos a orar para que esto que tú has decidido, no yo te lo he decidido. Tú lo has decidido, te lo confirme Dios, porque tú lo estás decidiendo.
A eso me refiero cuando yo no le puedo decir a alguien, mira, haz esto, ¿sí? Porque la persona es la que debe decidir en base a la revelación que Dios le da. Pero ahí va más o menos el tema de administración que nos estamos adelantando a muchos años más adelante cuando ya podamos administrar. Víctor, Justo eso yo le quería decir, Arturo. En mi caso, Mayen no se vacunó, ¿sí? Tuvo la revelación del Espíritu Santo y tomó la decisión, y no lo hizo por terquedad, ni por exceso de fe, ni por llevar la contraria a nadie. Es porque su revelación fue esa y su nivel de discernimiento le permitió tomar esa decisión. Y yo me vacuné no por miedo y no porque no tuviera la fe en que el Señor me iba a proteger. Ninguna de las dos cosas, o sea, solamente obedecen a la revelación que tuvimos cada uno y a la decisión que tomamos y al nivel de discernimiento que tuvimos cada uno de manera personal ante la situación que estábamos viviendo. Eso les quería compartir. ya, muy bien, gracias, Víctor. Son temas complejos y no quiero topar temas de decisiones personales. Por ahora, el ejercicio es de las promesas. Y ya Dios nos irá hablando a lo largo de todos estos módulos, confrontando sobre perspectivas particulares, futuras, presentes o pasadas. Y ahí tendremos tiempos de pronto de debates hermosos para confrontar pensamientos, confirmar o quebrantar esquemas, como dice Colosenses, ¿no? Filosofías huecas o filosofías adecuadas, pero por ahora lo que acabo de mencionar es netamente en el ámbito de la lección, ¿ok? El tema de prepararnos para ministrar, que quiero que vean que no es tan sencillo y debemos tomarlos en un nivel de preparación. Por falta de tiempo, eh, ¿alguien más quiere comentar voluntariamente algo? Quiero terminar con algunos pasajes importantes para ver la perspectiva bíblica. No solo rescatar la palabra que tú acabas de mencionar. En el discernimiento encontramos la revelación del Señor para cualquier cosa. Amén. Bien, vamos leyendo algunos pasajes que en este contexto sirven mucho, ¿no? Conversando un poquito. Dentro de las habilidades que como siervos debemos desarrollar a la hora de poder ministrar con el tema de promesas, está la empatía, es la principal, ¿ok? La capacidad de nosotros, ¿saben lo que es el concepto de empatía, no? Ujú. O sea, el concepto coloquial es colocarse en los zapatos de los demás, es lo que siempre saluda. Coma, añaden una coma y continúo diciendo, pero no son mis zapatos, ¿ok? Para cerrar mejor el concepto. Yo me puedo colocar en los zapatos de otra persona con el propósito de entender en qué estado está, actual, espiritual, y poder ahí sí dirigirlo con la palabra hacia otro estado particular necesario, ¿sí? No positivismo, o sea, quitémonos de la idea de que solamente yo debo animarlo, o debo alegrarlo, o debo evitar que llore, porque eso ya no sería empatía, sería simpatía, ¿ok? Claros con ese concepto. La empatía me ayuda a mí a poder entender. La Reina Valera, hay dos pasajes muy bonitos que quiero leerlos, que tienen que ver con empatía desde un punto de vista eh, particular. El primero está, ¿dónde está? Deme un segundito. Está en Génesis. Génesis 16:8. ¿Sí? Ahí para que lo apunten, por tiempo no lo vamos a leer. Génesis 16:8. Génesis 16:8. ¿Ok? Y son dos preguntas fundamentales que la persona que quiere cambiar tiene que hacerse. Aquí el espíritu, el ángel de Jehová, que es Dios mismo, se encuentra con, bueno, no se encuentra, siempre ha estado ahí, pero Agar se da cuenta que está ahí, ¿no? Agar, la sierva de Sara, huye de la presencia, ¿no? Y la administración aquí para esta situación difícil, para esta mujer, se basa en dos preguntas, ¿no? Dos preguntas, que son, Génesis 16:18 dice que le pregunta, Agar le dice, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas?
¿sí? Fundamentales en la administración. Y para nosotros también, para encontrar a Cristo tú tienes que saber de dónde vienes. Si no crees que Romanos 3:23 es real para tu vida, no sabes de dónde vienes, ¿sí? ¿Y a dónde vas? Bueno, literalmente si no estás en Cristo, ¿a dónde vas? Al infierno. Es una realidad bíblica, ¿sí? Pero ¿a dónde puedes ir con Cristo? Al cielo, si lo aceptas como Señor y como Salvador. Pero notan aquí la administración que comienza Dios a hacer con Sara, ¿sí? De dónde vienes y a dónde vas. O sea, ¿en dónde estás en este momento? ¿Sí? Y a dónde quieres estar en el futuro. Entonces, la empatía tiene que ver mucho con eso. O sea, yo trato de entender a la persona, ponerse en mis zapatos con el propósito de que, de saber dónde está. Pero no solamente eso, sino de poder dirigirla o que ella se dirija hacia un lugar particular. Llama un lugar a un estado emocional correcto o la corrección de una situación, ¿verdad? En ese propósito, las promesas tienen su uso. No sé si me estoy explicando. Cuando yo, es como un médico, ¿no? Tú diagnosticas y en base al diagnóstico tomas una decisión, ¿correcto? Y ahí yo puedo discernir la promesa adecuada en base al diagnóstico que yo estoy desarrollando. Entonces, como cristianos debemos ser buenos diagnosticando situaciones particulares, ¿ok? Es fundamental. O sea, yo no podría dar una promesa adecuada si no soy capaz de diagnosticar en dónde está la persona y a dónde se va. ¿Hasta ahí está claro? Este Pero primer principio. para diagnosticar tendremos que primero escuchar lo que... Excelente, excelente, Pili. Se me adelantó. No nos da el tiempo para esto, lo vamos a trabajar a lo largo de todo este proceso. El diagnóstico tiene que ver con el escuchar. De alguna manera el oído tiene un, ¿cómo le podría llamar? Un estado superior en los sentidos. O sea, Así es. el oído tiene mucho que ver. Sí, recuerden el versículo de Romanos, ¿no? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios. Lo que es muy fundamental. Ahora, la Biblia muestra en Cristo sobre todo la capacidad de oír cosas audibles, cosas no audibles. Solo Dios. Ok, recuerden el pasaje de Nehemías cuando el rey lo ve a Nehemías y le dice, tú nunca has estado triste en mi presencia. Nehemías no dijo nada, pero su rostro demandaba que estaba triste. Eso era sentencia de muerte, nadie podía estar triste en la presencia del rey. Pero cosas audibles, cosas no audibles, y Cristo eleva o profundiza esta capacidad de diagnóstico escuchando cosas espirituales. ¿Cómo escuchas cosas espirituales? ¿Ya? Entonces, en esos tres aspectos tú puedes tener una... Ahora, no tenemos nosotros esa capacidad, pero al menos al segundo nivel y por ciertas situaciones podemos llegar al tercer nivel eh, y poder saber aproximadamente en dónde está la persona. ¿Ok? Desde la palabra. ¿Sí? El diagnóstico funciona así. Y obviamente el Espíritu Santo te va dando discernimiento en cuanto a qué preguntar y en cuanto a cómo actuar, pero con una preparación adecuada. Eso es fundamental. O sea, no esperemos ser ministros y especialistas en diagnóstico si no estamos en santidad. ¿O ustedes creen que podemos hacerlo? ¿Ya? Tiempo de No. oración, memorización de versículos, entendimiento bíblico correcto, son parte fundamental de nuestro rol como ministros en este ámbito. O sea, no esperemos nosotros poder fungir con esta habilidad si no estamos congregando, sirviendo, orando, santificándonos y cumpliendo las cosas que debemos cumplir. Eso es fundamental. ¿Ok? Pero el diagnóstico es, de hecho, la propia palabra dice, ¿no? Cuando ustedes leen Juan 14:21 me parece que dice, ¿no? El que me ama, el que guarda mi palabra es el que me ama. El que guarda mi palabra es el que me ama. Y al que me ama, mi Padre y yo lo amaremos y nos manifestaremos a él. Mira el orden, ¿no? Promesa. Guardar la palabra es fundamental para tener revelación. ¿Ok? Entonces, miren toda la dinámica previa, ¿no? No es que solamente lanzo la promesa y ya, o sea, así no funciona bíblicamente. Hay un protocolo.
por llamarlo así en términos médicos. Hay un proceso y el proceso empieza por mi santidad, por mi sabiduría. Y Dios me irá poniendo las personas adecuadas. Si ustedes leen, por ejemplo, Gálatas 3, con eso termino, perdón que me pase del tiempo ya. Si ustedes leen Gálatas 2, por ejemplo, en Gálatas 2 hay un choque espectacular de dos líderes espirituales. Hubiésemos querido estar ahí nosotros para ver, mejor que cualquier película dramática. Entonces, en Gálatas 2 aparece Pedro y aparece Pablo en acción. Dice la palabra en Gálatas 2:11, a ver, 2, sí, 2:11 dice. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Miren esa administración. El que está hablando aquí es Pablo. Porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y ahí sigue la historia, ¿no? No sé si pueden ver lo que pasó aquí. Es Pedro el que caminó en el agua, es Pedro el que convirtió 3.000 en Pentecostés. Pedro, comiendo con los gentiles para parafrasear y para ser didáctico, ¿no? Le servían hornado, no había judíos, los judíos no comen cerdo, y Pedro se chupaba los huesitos, todo lo que le ponen al hornado, ¿no? Pero venían los judíos y Pedro se hacía acá, ¿no? Dice, no me dejes eso, yo no quiero comer eso, ¿cómo vas a creer que yo coma hornado? Soy judío. Un tema de acciones en un contexto cultural. Pablo vio eso y lo ministró. ¿Cómo lo ministró? Conociendo su estado particular, sabiendo dónde estaba y a dónde debía llegar. ¿Creen que fue agradable esa administración? ¿No? No, Eran dos líderes espectaculares y se llevaban muy bien. Más adelante Pedro en su carta resalta la sabiduría de Pablo, pero la administración fue necesaria. Por eso les decía que no se trata de positivismo o de hablar una promesa Conjunto, bonita. claro. ¿Sí? Bien, mis hermanos, ahí nos quedamos por tiempo. Espero que al menos la parte contextual es clara en este tema. Mil promesas creo que decía la lección que teníamos al menos, ¿no? Discernamos bien las promesas, estemos en santidad para poder usarlas adecuadamente. Y adecuadamente implica que a veces nos vamos a topar con promesas que no nos gustan. ¿Ok? Sí, los fornicarios irán al infierno. Algo así dice una porción de Corintios. No, no erréis, los fornicarios, los adúlteros, no heredarán el reino de Dios. ¿Listo? Esa es una sentencia. Y a veces nos va a tocar declararla a quien corresponde. Amén. Amén. Bien. amén. Listo. Preguntas finales, comentarios. Arturo, vamos a tener la peña el otro lunes y vamos a tener un receso o cómo vamos a hacer. Ah, pues buena pregunta. A ver, me estoy perdiendo de algo. El otro lunes es 22. Ah, ya, pues viene fin de año, ¿verdad? Ya, la Peña 9. A ver, la Peña 9. Podríamos tener un receso si desean. En realidad, la Peña 9 habla sobre un segundo. La Peña 9 tiene A, B y C. Lo haríamos el 22, ¿verdad? Y la Peña 10
tiene que ver un tema de, es corto, tiene que ver con brujería, con hechicería, me parece, de algunos aspectos. ¿Qué sugieren ustedes? En el caso mío es complicado, nosotros vamos a viajar a partir del 22, vienen familiares míos de Colombia y vamos a estar atendiéndoles aquí en las fiestas de Navidad y fin de año. Entonces, es complicado, ya tenemos la agenda lista. Sí, entonces, ¿mm? Pero el 22 sí podrían estar en la peña. Desde el 22. Ya. Yo creo que no habría problema. ¿Quién más tiene complicaciones? O sea, podríamos grabar la sesión. Recuerden que tienen espacio de una sesión y saben cómo igualarse para tener el tema, ¿no? Pero podemos, si gustan, hacer una pausa el 22 y retomar en el 5 de enero. Eh, lo que sí, el examen quiero hacerlo presencial, sea en enero, sea en diciembre. El examen que tengo que evaluar, ¿no? En cuanto a las preguntas de la peña y en cuanto a una dinámica que quería priorizar, salvo que tengan otro requerimiento. Sería presencial para todos menos para David, que lo haría de forma virtual. Pero díganme ustedes, por mí no hay ningún problema en continuar o en parar. De hecho, me adapto a lo que el grupo decida. No hablen todos al tiempo. O sea, nuestra última peña sería el 22, ¿verdad? No, Y esa sería después de la unidad No, será la 9, penúltima. la la pena. penúltima. Pero no dijo que la 10 teníamos que hacerla presencial y esa es La la 10 9. podemos hacerla presencial, no necesariamente. Normalmente doy una semana adicional de paso, pero podemos hacerla presencial, como decía Rodrigo, el grupo es muy dinámico, veo que están muy al día, la gran mayoría no tiene ningún retraso, entonces podemos ser más continuos. Y de hecho ya en la unidad 10, cuando estemos en la 10, ustedes ya hacen el pago y gestionamos el libro o una semana antes y en la siguiente semana continuamos con el módulo 2. Es algo que depende mucho del grupo. Yo no quiero presionarlos tampoco porque sé que hay situaciones, es una fiesta especial, o sea, es una fecha especial. Hay particularidades como las que menciona Víctor. Más bien como grupo quisiera que se organicen, como les decía. Podemos hacer la peña el 22 y que Víctor y Mariel se ausenten y ven la grabación cuando puedan, ya hacen el resumen cuando puedan, para no cortar. Y la peña del 29, ustedes pueden avanzar en la unidad 10 y la peña la haríamos brevemente el día del examen. El día del examen les daría un banco de preguntas, las responden y quiero evaluarlos de una manera expositiva. Eh, Eso quiero evaluar sería, Ese Enero. podría presencial. ser en enero, porque yo también voy a salir de la ciudad el 24, 25 salgo y ya regreso en enero. El 4 de enero regreso acá a Quito nuevamente. Entonces podría ser en enero, sugiero al grupo si podemos hacerle en el mes de enero. sí, porfis, porque no vamos a estar 3, bueno, 4 Puede con David. 5. o el 10. Por mi parte, soy solidaria con ustedes. El 10 porque sí serían tan amables, compañeros. El 10 sería el examen final. El 10 hacemos la última peña y la evaluación. Justo. O sea, se puede hacer así. Claro. Podría ser, si es que están de acuerdo. El ¿Sería sábado, Sábado 10. ¿recuerdo? qué fecha sería entonces la prueba final? Si es que de pronto no están seguros, podemos esperar a empezar el nuevo año y ustedes me indican y hacemos una pausa hasta que se organicen. Yo quisiera hacerlo presencial. La evaluación presencial tendría entonces, de hecho, yo podría grabar la Peña 10, el 29, yo solo, con quienes puedan conectarse o no,
y ustedes pueden ver la grabación. Así ya estaría completa la peña. De pronto me conecto con los que puedan el 29 y simplemente ustedes lo revisan y nos enfocamos en el examen netamente. El examen se basa en las preguntas de la prueba, el 50%, o sea, de ahí se van a tomar un banco de preguntas, ustedes lo hacen, es memorístico, que no me gusta mucho, y el otro 50% va a ser una exposición muy resumida, eh, una exposición donde ustedes van a enfocar la aplicabilidad del módulo desde una perspectiva, eh, como les explico ahorita. Eh, Cada uno va a escoger una mochila digital, ¿no? Incluso impresa, pueden traer su mochila, ¿no? Aquí traigo mi mochila en un tamaño A4, ¿verdad? Una foto que escojan, pero el color representa mucho. Entonces dice, por ejemplo, lo voy a nombrar a alguien, por ejemplo, Pili dice, yo escogí la mochila roja, ¿ok? Y dentro de esa mochila, en la unidad que yo le dé, por ejemplo, la unidad 2, usted, o puede ser más de una unidad, usted dentro de esa mochila va a sacar 5 herramientas. ¿Ok? Entonces la mochila roja significa que Pili va a utilizar esas herramientas en evangelismo para predicar la sangre de Cristo. Y las herramientas son primero, bueno, en la lección 2 aprendimos del yo, por ejemplo, versus el rey, ¿se acuerdan? El trono de Dios versus el yo, quien está sentado en el trono. Entonces, esa herramienta para mí es fundamental, yo la voy a usar de esta manera. Sí, no sé si notan el ejercicio, es algo simbólico en base a algo visual. Pero de pronto dice Víctor, no, a ver, yo trabajo con jóvenes, entonces mi mochila va a ser azul brillante. Ah, azul brillante, ¿por qué? Porque bueno, yo de esta mochila, yo voy a sacar 5 herramientas que tienen que ver con visión de futuro, con prudencia, ¿no? Y tomo la lección tal, tal, tal para eso. Quiero llegar a eso, ¿sí? En realidad es muy subjetivo, es creativo. De pronto viene yo y dice yo voy a coger el color púrpura porque trabajo con niños. Entonces para mí me sirve mucho eh, el sistema de puentes para enseñarles a ellos a navegar en Mateo. Y la creatividad es que ustedes identifiquen qué cosas del módulo pueden ser utilizados en forma práctica y lo asemejen a una herramienta, ¿no? Entonces, no sé si me explico hasta ahora o si lo ven muy complejo. Sí, está claro. Está claro. Ya, quiero Va a sacarlo estar en su zona. claro cuando hagamos. ¿Alguna? Perdón, Víctor, ¿no te escuché? No, no, digo que no sé si está claro, pero va a estar claro. Cuando lo hagamos en ese momento lo vamos a tener claro. Entonces, ¿qué ganamos con eso? Primero, escucharlos. Ya los vi a algunos actuar el día sábado, no a todos. Sé que algunos tienen dones diferentes, pero quiero escucharlos a todos. Al final, todos nosotros, independiente del don, tenemos que ser evangelizadores. Y con este ejercicio lo tratamos de hacer. Pero obviamente en su ámbito particular. Pueden escoger el color que deseen y pueden asignarle incluso al color el ámbito específico. De pronto alguien dice verde, no, verde. Yo quiero trabajar en la parte ambiental, Arturo dice, porque nadie está pensando en eso. Consumimos plástico que da miedo, nadie habla del microplástico, nadie habla de esto y las iglesias se llenan también de contaminación por plástico, no estamos haciendo nada. Entonces, esto de la lección me sirve para esto, para esto, para esto. Quiero llegar a eso. Así que tienen mucha apertura aquí. No, no hay ninguna regla en particular, salvo la capacidad de explicarlo de una manera, como les estoy diciendo, o sea, una foto puede ser digital incluso con un proyector. Esta es mi mochila, ¿sí? Tiene tal color por esta razón, quiero aplicarlo en este ámbito y estas son las herramientas. Ta, ta, ta. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, una pregunta. ¿Nosotros elegimos el color o usted nos da el color? Ustedes eligen, pero le asignan un ámbito particular. O sea, se supone que si es blanco debe ser vinculado con algo de santidad o paz. Eso es igual un poco relativo. Usted asignele el color y el ámbito en que va a aplicar. Trate de que sea algo didáctico, ¿no? O sea, si le asigno rojo, a mí se me viene a la mente el evangelio. No sé si están de acuerdo conmigo. Si es Sangre. verde, pues tendría que ser con el cuidado de la casa, ¿no? De pronto alguien dice, yo voy a hacerlo de color beige.
y le voy a enfocar hacia el cuidado del templo del Espíritu Santo, el cuerpo, ¿no? No sé si el módulo dé para eso. O sea, la idea es que ustedes vean en el módulo cosas prácticas para aplicar, ¿ok? De pronto alguien dice, la mía es negra porque quiero luchar contra la hechicería, porque está en la lección 10. Y quiero explicar a los jóvenes sobre la importancia del Charlie Charlie, de la Ouija, de las películas de terror. Se me ocurre, ¿no? Puede darse. Pero el punto es que encuentren 5 ámbitos de aplicación de las lecciones que han aprendido. Aplicaciones lo más reales posibles en su vida ministerial. Ese es el reto. Sí, es más, si quieren, le asigno más peso a esto. Para mí, lo memorístico tiene muy poco valor porque al final se van a olvidar en 2 semanas. Y le ponemos 30% del examen impreso y le ponemos 70% esto. Me ¿De parece. acuerdo? Sí, Ya. Súper. De acuerdo. Listo. de Ya acuerdo. tienen en qué pensar en Navidad y fin de año, entonces, para que Muy bien. Para los que tenemos mala memoria, está bien. Es importante la aplicabilidad más que todo. ¿Ok? Bien, terminamos aquí con la grabación.